Había un tiempo en que las sombras de los estudios cinematográficos guardaban más secretos que las propias películas. Un tiempo en que las cámaras capturaban besos perfectos, sonrisas ensayadas y finales felices que el público aplaudía de pie. Pero detrás de las cortinas de terciopelo, en los pasillos que olían a tabaco y perfume caro, se escribían historias que jamás debían filmarse. El cine de oro mexicano no solo construyó leyendas en la pantalla, también forjó pasiones prohibidas, amores que desafiaban las leyes morales de su época, romances que la prensa apenas se atrevía a susurrar entre líneas. Algunos terminaron en tragedia, otros, en traición. Pero todos dejaron cicatrices tan profundas que aún hoy, décadas después, siguen sangrando. Hoy en Archivos Tra no vamos a hablarte de películas que ya conoces. Vamos a abrir los archivos sellados, esos que huelen a viejo pero que arden como si fueran recién escritos. Vamos a revelar 5 romances que sacudieron el corazón del cine mexicano, amores que rompieron matrimonios, destruyeron carreras y en algunos casos, apagaron vidas. Suscríbete a Archivos Tra y activa la campanita. Aquí desenterramos lo que el tiempo intentó borrar. Porque estas historias no merecen el olvido, merecen justicia. Prepárate. El primero de estos amores fue un infierno hermoso. María Félix y Agustín Lara, el bolero que ardió en celos. María Félix no caminaba, desfilaba. No hablaba, sentenciaba. No miraba, atravesaba con los ojos. En la época dorada del cine mexicano, cuando las estrellas brillaban como dioses inalcanzables, ella era la doña, una reina sin corona que no necesitaba pedir permiso para nada ni para nadie. Y luego estaba Agustín Lara. Flaco, marcado por cicatrices que contaban historias de cantinas peligrosas y noches sin retorno, con dedos largos que acariciaban el piano como si le rogaran perdón. No era guapo según los estándares de Hollywood, pero cuando componía, el mundo entero se detenía a escuchar. Sus boleros hacían llorar hasta los hombres más duros en las mesas de los bares. Cuando se conocieron, fue como si 2 tormentas chocaran en medio del océano. Agustín le envió un piano de cola a su camerino, con una sola rosa blanca dentro y una nota que decía: para la mujer que merece ser cantada hasta que se acabe la música. María, con ese humor filoso que la caracterizaba, le respondió con una botella de tequila vacía y una carta: ya me bebí todo lo que me cantas. ¿Qué más tienes, poeta? Ese fue el inicio de un amor que la prensa seguía como si fuera una película sin final. Se casaron en secreto, en una ceremonia tan discreta que parecía más un acto de rebeldía que de romance. Agustín escribió María Bonita después de verla caminar descalza en una terraza de Acapulco, envuelta en seda blanca bajo la luz de la luna. Esa noche, sentado frente al mar, compuso la canción que la inmortalizaría para siempre. Pero lo que parecía un cuento de hadas pronto se convirtió en una pesadilla envuelta en terciopelo. Agustín no soportaba que otros hombres la miraran. Revisaba su bolso. Mandaba espías a seguirla. La llamaba a las 3 de la mañana solo para confirmar que estaba sola. Cuentan que incluso le regaló una cadena de oro para el tobillo, con las palabras "solo mía" grabadas en el metal. María la lanzó al fuego frente a todos en una cena, diciendo: ni a los perros se les encadena con tanto descaro. Las peleas eran legendarias. Gritos en restaurantes elegantes. Silencios que cortaban el aire en eventos públicos. Declaraciones venenosas en entrevistas. Una vez, Agustín dijo frente a periodistas: María es como un incendio. Hermosa desde lejos, pero si te acercas, te consume entero. Ella, sin pestañear, respondió: y tú eres como una melodía repetida hasta el cansancio. El matrimonio duró poco. Se separaron sin escándalo público, pero con heridas que nunca cerraron. Agustín siguió escribiendo canciones que hablaban de ella sin nombrarla. María guardó algunas cartas y partituras, aunque jamás lo admitió en público. Años después, en una entrevista, le preguntaron a María cuál había sido el amor más intenso de su vida. Ella respondió con frialdad: no hablo de los muertos. Agustín murió cuando me quiso enjaular. 2 titanes que no supieron amarse sin destruirse. Un bolero que ardió en celos y se apagó en silencio. Pero esta no fue la única pasión prohibida del cine de oro. Porque lo que viene ahora es aún más oscuro. Pedro Infante y Lupita Torrentera, el ídolo y su pecado secreto. Pedro Infante era el hombre perfecto. O al menos eso creía México entero. Con esa sonrisa que derretía corazones, esa voz que sonaba como promesa de amor eterno y esos ojos que parecían incapaces de mentir, Pedro era el ídolo del pueblo. Las mujeres suspiraban con solo escuchar su nombre. Los hombres querían ser como él. Pero detrás de esa imagen impecable, Pedro escondía un corazón inquieto que siempre buscaba emociones peligrosas. Lupita Torrentera no era actriz famosa ni estrella de portadas. Era bailarina, joven, explosiva,
con una risa contagiosa y un carácter que no se dejaba dominar por nadie. Tenía apenas 18 años cuando conoció a Pedro en un estudio de grabación. Él tenía 33, estaba casado con María Luisa León y ya era padre de familia. Pero nada de eso importó cuando sus miradas se cruzaron. La química fue instantánea, peligrosa, imposible de ignorar. Pedro, que siempre fue discreto con sus aventuras, esta vez no pudo ocultarlo. Se veían en hoteles de paso, en casas prestadas por amigos de confianza, en camerinos cerrados con llave durante las madrugadas. La prensa empezó a olfatear el escándalo, pero los representantes de Pedro movían cielo y tierra para mantener su imagen limpia. Lupita quedó embarazada. Y ahí comenzó el verdadero infierno. Pedro no podía divorciarse sin destruir su carrera. En esa época, un ídolo del pueblo no podía ser también un hombre que abandonaba a su esposa legítima por una bailarina casi adolescente. Los contratos, los patrocinadores, la iglesia, todo estaba en su contra. Pero tampoco podía abandonar a Lupita. Entonces hizo algo que lo perseguiría el resto de su vida. Llevó una doble vida. Mantuvo a Lupita en secreto, en un departamento discreto donde ella vivía como una sombra. Le prometía matrimonio, le juraba amor eterno, pero nunca llegaba el momento de hacerlo público. Lupita dio a luz a una niña, Lupita Infante, que creció sin poder usar públicamente el apellido de su padre hasta años después. La esposa legítima de Pedro sabía de la existencia de Lupita, pero prefería el silencio al escándalo. La prensa sabía, pero callaba a cambio de exclusivas y favores. ¿Y Lupita? Lupita vivía atrapada entre el amor y la humillación. Hubo momentos en que Pedro intentó formalizar la relación. Se rumoraba que incluso le propuso a Lupita escaparse juntos a Cuba, empezar de cero lejos de México, pero ella sabía que él nunca renunciaría a su trono. Pedro era adicto a los aplausos, a las multitudes que gritaban su nombre, a ser el hombre perfecto que todos adoraban. Y así pasaron los años. Pedro dividido entre dos hogares. Lupita esperando un amor que nunca fue completamente suyo. Cuando Pedro murió en 1957, en ese trágico accidente aéreo que conmocionó a todo México, Lupita no pudo asistir al funeral como viuda. No tuvo derecho al luto público. Tuvo que llorar en silencio, escondida, mientras miles de personas lloraban al ídolo en las calles. Años después, Lupita habló de su amor con Pedro en una entrevista. Con la voz quebrada, dijo: «Amé a un hombre que pertenecía a todos, menos a mí, y aún así, lo volvería a amar». Un amor prohibido que nunca tuvo final feliz. Solo lágrimas calladas y un secreto que México ya no pudo ocultar. Pero hay una traición aún más dolorosa esperando. Jorge Negrete, Gloria Marín y María Félix, el amor que terminó en traición. Jorge Negrete era la definición del caballero mexicano. Elegante, de voz poderosa que hacía temblar los teatros, con modales impecables y una presencia que imponía respeto. Era el charro cantor, el galán que todas las mujeres soñaban tener y que todos los hombres admiraban en secreto. Y durante más de una década, ese hombre fue de Gloria Marín. Gloria no necesitaba gritar para ser escuchada. Era sofisticada, inteligente, con una belleza serena que no dependía de maquillaje exagerado ni vestidos provocadores. Tenía clase, temple y una paciencia que parecía infinita. Pero sobre todo, tenía a Jorge. Se conocieron en 1941, durante el rodaje de Ay, Jalisco, no te rajes, y la conexión fue inmediata. Aunque Jorge estaba comprometido con otra mujer, no pudo resistirse al encanto discreto de Gloria. Lo que empezó como miradas robadas en los descansos del set, se convirtió en una relación pública que duró más de 10 años. Vivieron juntos como pareja, viajaron por toda América Latina, se apoyaron en sus carreras y enfrentaron juntos los chismes de la prensa. Pero Jorge nunca le propuso matrimonio. La familia de Jorge nunca aceptó a Gloria. Sus padres conservadores veían en ella a una mujer demasiado moderna, con un pasado que consideraban complicado. Una carta filtrada años después lo dejaba claro: esa actriz no te conviene, hijo. Es tentación, no esposa. Gloria lo sabía. Sabía que no era la elegida para llevar su apellido. Pero se quedó porque lo amaba. Porque creyó que el tiempo y la lealtad ganarían la batalla. Estaba equivocada. En 1952, Jorge filmó El rapto con María Félix. La química entre ellos no era actuación, era fuego real que las cámaras apenas podían capturar. Los rumores explotaron como bombas. Jorge Negrete y la doña estaban juntos. Apenas 6 meses después, Jorge y María se casaron en una ceremonia íntima, lejos de los reflectores. Gloria se enteró por los periódicos. Sin una llamada, sin una explicación, sin una despedida.
El titular Jorge Negrete se casa con María Félix fue como un puñal clavado en el pecho. Cuentan que Gloria no lloró frente a nadie. No dio entrevistas. No atacó a María ni suplicó a Jorge que volviera. Solo guardó silencio con una dignidad que impresionó hasta a sus enemigos. Porque después de 10 años a su lado, cuando Jorge estuvo enfermo, cuando sus películas fracasaron, cuando tuvo problemas con la ANDA, ahí estuvo ella. Y ahora María Félix, la mujer más deseada de México, le había arrebatado todo en cuestión de meses. El matrimonio de Jorge y María fue breve y tormentoso. Peleaban por dinero, por egos, por quien mandaba en la relación. Ninguno de los dos estaba acostumbrado a compartir el centro de atención. Jorge murió en 1953, apenas un año después de casarse con María, víctima de una cirrosis hepática que lo consumió rápidamente. Y cuando llegó el momento del funeral, fue Gloria quien organizó todo. Ella eligió las flores. Ella sostuvo su retrato durante el homenaje público. Ella lo despidió con lágrimas silenciosas que no necesitaban palabras. María Félix asistió, vestida de negro, pero no dijo nada. Un periodista se acercó a Gloria y le preguntó si todavía amaba a Jorge. Ella respondió con una sonrisa triste: algunos amores nunca terminan. Solo aprenden a vivir callados. Una historia de lealtad traicionada, de amor que sobrevivió incluso a la muerte. Porque Gloria amó a Jorge hasta el último día, aunque él nunca le dio el lugar que merecía. Pero las pasiones prohibidas del cine de oro no terminan aquí. Porque lo que sigue es arte mezclado con fuego. Dolores del Río y Diego Rivera, cuando la belleza se enamoró del monstruo. Dolores del Río era la perfección hecha mujer. Con un rostro que parecía esculpido por los dioses griegos, una elegancia aprendida en los salones europeos y una mirada que detenía el tiempo, Dolores no era solo una actriz, era un monumento viviente a la belleza mexicana. Fue la primera gran diva mexicana en conquistar Hollywood, en caminar por alfombras rojas internacionales con la cabeza en alto, en demostrar que México también podía producir estrellas de clase mundial. Cuando regresó a su país en los años 40, no lo hizo como una actriz más. Volvió como una reina dispuesta a reclamar su trono. Y entonces conoció a Diego Rivera. Diego era todo lo contrario a Dolores. Rudo, descuidado, con una panza prominente y una apariencia que muchos consideraban grotesca. Tenía fama de mujeriego, de hombre grosero que no conocía los filtros ni las buenas maneras. Pero también era el muralista más grande de México, un genio cuyas obras revolucionarias hablaban más fuerte que su aspecto físico. En esa época, Diego estaba casado con Frida Kahlo, pero su matrimonio era un campo de batalla constante, lleno de infidelidades mutuas, traiciones y reconciliaciones que parecían un ciclo sin fin. Cuando Dolores y Diego se conocieron en una exposición privada de arte, nadie imaginó que entre ellos pudiera surgir algo. Pero la chispa fue inmediata, aunque nadie la entendiera. Diego, con su voz ronca y sin filtros, le dijo a Dolores: «Tú eres tan perfecta que aburres, hasta que te miras de verdad». Ella, sin inmutarse, le respondió con la misma intensidad: «Y tú eres tan feo que solo seduces y te ignoran». Ese intercambio marcó el inicio de algo que nadie podía explicar. Empezaron a coincidir en cenas con intelectuales, en eventos culturales, en reuniones privadas donde se hablaba de arte, política y filosofía hasta el amanecer. Cada encuentro era un juego de poder entre dos titanes que se retaban con palabras afiladas como navajas. Nadie entendía qué veía Dolores en Diego. ¿Cómo era posible que una mujer tan hermosa y refinada se interesara en alguien que parecía más un bruto que un galán? Pero Diego tenía algo que pocos hombres de la época podían ofrecer. Veía más allá de la belleza de Dolores. Le hablaba de ideas que la desafiaban, de conceptos que la hacían pensar, de realidades que Hollywood jamás le había mostrado. Le decía que Hollywood era una jaula dorada para mujeres hermosas usadas como propaganda del imperialismo estadounidense. Y esas conversaciones la seducían más que cualquier piropo. El romance se convirtió en el chisme más grande entre los círculos culturales de la Ciudad de México. En los cafés de Coyoacán, la gente murmuraba en voz baja: ¿supiste que Dolores del Río y Diego Rivera están juntos? Pero si él sigue casado con Frida. Los rumores se intensificaron cuando Diego empezó a dibujar bocetos de una mujer con los rasgos inconfundibles de Dolores. No eran obras para exponer ni para vender, eran piezas íntimas, personales, hechas en servilletas o en hojas sueltas, pero cargadas de una pasión que no necesitaba palabras. Frida, según cuentan, no se enojó de inmediato. Ella conocía bien a Diego y sus aventuras constantes. Pero dejó caer un comentario que se volvió legendario: si Diego va a caer otra vez, al menos que sea con alguien que valga la pena. La relación no duró mucho tiempo. Dolores empezó a recibir advertencias de productores, patrocinadores y críticos que temían por su imagen impecable.
Le decían que estar con Diego, a quien muchos veían como un monstruo por su apariencia y su carácter, podía destruir su carrera y manchar su reputación de diva elegante. Dolores, que era una mujer inteligente y práctica, decidió ponerle fin al romance antes de que el escándalo explotara públicamente. Una noche, en una terraza con vista a la ciudad, miró a Diego y le dijo: «Tú y yo somos dos cuadros distintos. El tuyo está lleno de gritos, el mío de silencios, y ninguno cabe en el mismo marco». Diego no se lo tomó a mal. Sorprendentemente, nunca habló mal de ella. Años después, en una entrevista, dijo algo que revelaba el impacto que Dolores había tenido en él. «De todas mis mujeres, Dolores fue la única que me hizo sentir diminuto». Dolores siguió adelante con su carrera, convirtiéndose en un símbolo eterno de la elegancia mexicana, una embajadora cultural del país. Nunca habló públicamente de Diego, pero quienes la conocían de cerca sabían que guardaba un dibujo especial, un retrato a lápiz que le había hecho, donde sus ojos no miraban al espectador, sino al artista que la había dibujado. Belleza y bestia, silencio y grito, elegancia y caos. Un amor imposible que desafió todas las reglas. Pero aún queda una historia más, y es la más desgarradora de todas. Tintán y Rosalía Julián, el payaso que solo dejó de reír cuando la perdió. Germán Valdés, mejor conocido como Tintán, era puro movimiento, pura energía descontrolada. Era el pachuco irreverente que mezclaba español con inglés, que bailaba mambo en medio de las escenas, que rompía todas las reglas del cine mexicano con una sonrisa traviesa y un sombrero ladeado. Era el comediante que hacía reír a multitudes, pero que en el fondo llevaba una tristeza que solo él conocía. Rosalía Julián era su opuesto absoluto. Elegante, reservada, con una voz suave que enamoraba en las transmisiones de radio y una presencia tranquila que contrastaba con la explosividad de Germán. Era la calma que él nunca tuvo, el ancla que intentó detener su torbellino. Se conocieron durante una grabación en vivo para un programa de radio. Germán, fiel a su estilo, no perdió tiempo en intentar conquistarla. Le dijo con su acento pachuco inconfundible: «Tú cantas como ángel, pero seguro besas como demonio». Rosalía, en lugar de reírse como todas las demás, le dio una cachetada suave y le respondió: «Cuando quieras averiguarlo, me llamas, pero sin mariachi de fondo». Ese intercambio marcó el inicio de una relación tan apasionada como caótica. Se casaron en 1956, en una ceremonia que reflejaba sus diferencias. Ella quería algo íntimo y elegante. Él llegó con una banda de música y medio barrio invitado. Por un tiempo pareció que podían encontrar un equilibrio, pero las grietas pronto empezaron a aparecer. Tintán vivía de noche. Fiestas interminables, amigos que no se iban nunca, botellas que se vaciaban hasta el amanecer, risas que duraban hasta que salía el sol. Rosalía buscaba estabilidad, mañanas tranquilas con café y pan dulce, conversaciones sin gritos ni música de fondo. Pero Germán no sabía vivir en silencio. El problema más grande era el alcohol. Tintán bebía para celebrar, bebía para olvidar, bebía porque sí. Perdía contratos importantes por llegar tarde o no llegar. Olvidaba ensayos. Desaparecía por días sin dar explicaciones, y cuando regresaba, lo hacía con flores marchitas y disculpas que cada vez sonaban más huecas. Rosalía, cansada de ser su madre y su enfermera, le decía: «No soy ni tu mamá ni tu manager, Germán. Soy tu esposa, pero tú ni sabes lo que eso significa». Sus peleas eran legendarias. Se gritaban, se iban por días, se reconciliaban con la misma pasión con que se peleaban. La prensa aprovechaba cada escándalo para vender portadas. Una vez, en una entrega de premios, Tintán subió al escenario visiblemente ebrio, tomó el micrófono y dijo: «Este premio no es por buen actor, es porque no tengo miedo a hacer el ridículo. A veces ni en mi casa me aplauden». Todos sabían que esas palabras eran para Rosalía, quien estaba sentada en primera fila, inmóvil, con una expresión de dolor que ninguna máscara podía ocultar. Tuvieron varias separaciones a lo largo de los años, pero lo curioso es que nunca se alejaron del todo. Rosalía lo cuidaba cuando caía enfermo. Él le enviaba flores con notas que decían: «Perdón por ser un payaso triste». Decían que no podían estar juntos, pero tampoco sabían soltarse por completo. En los años 70, la salud de Tintán empezó a deteriorarse rápidamente. Estaba enfermo, débil, y el cine ya no lo buscaba como antes. Muchos de sus amigos lo abandonaron cuando dejó de ser la estrella brillante de las fiestas. Pero Rosalía no. Ella lo visitaba en silencio,
Le leía cartas de sus fans que todavía lo recordaban con cariño. Ponía sus propias películas para hacerlo reír y recordarle los días en que era el rey indiscutible de la comedia mexicana. Una enfermera que lo atendió en sus últimos días contó que una noche, mientras le curaban una herida, Tintán susurró con la voz quebrada: «Rosalía es la única que no se rió de mí cuando dejé de hacer reír a todos». Murió en 1973, y su muerte conmocionó a todo México. El comediante más libre, más caótico y más querido se había ido, dejando un vacío que nadie pudo llenar. Rosalía no dio entrevistas ni asistió a conferencias de prensa. Solo se le vio salir del velorio con una foto de ambos apretada contra el pecho, una foto tomada en Acapulco donde la abrazaba sin poses, sin actuación, solo con amor puro. Años después, se dice que Rosalía describió su relación con estas palabras: «Germán fue como un huracán. Arrasó con todo, me sacudió la vida, me hizo reír y llorar, y luego se fue. Pero qué bonito fue mientras duró». Un amor caótico, desigual, pero profundamente humano. Porque Tintán nunca fue perfecto, pero fue real hasta el último suspiro. Y con esto llegamos al final de estas historias prohibidas. Estos 5 romances no fueron simples chismes de farándula. Fueron heridas abiertas en plena luz pública, amores que desafiaron las normas de una época que no perdonaba errores, que no aceptaba libertades, que castigaba a quien se atreviera a romper el molde. María y Agustín ardieron en celos hasta consumirse. Pedro amó a Lupita en las sombras, condenándola a un luto sin derecho a lágrimas públicas. Jorge traicionó a Gloria después de una década de lealtad, y ella lo despidió con una dignidad que él nunca supo valorar. Dolores eligió la elegancia sobre el caos, pero guardó el dibujo de un amor imposible. Y Tintán, el payaso eterno, solo dejó de reír cuando perdió a la única mujer que lo amó sin aplausos de por medio. Estas historias nos recuerdan que detrás de las pantallas plateadas, detrás de los vestidos de gala y las sonrisas perfectas, había corazones que latían con las mismas dudas, los mismos miedos y las mismas pasiones prohibidas que cualquiera de nosotros. El cine de oro nos dejó películas inmortales, pero también nos heredó estas cicatrices, amores que el tiempo no pudo borrar, secretos que ya no pueden callarse, historias que merecen ser contadas aunque duelan. Si esta historia te movió algo en el pecho, suscríbete a Archivos Trae y activa la campanita. Aquí recordamos lo que el tiempo quiso enterrar. Aquí les damos voz a los amores que nunca tuvieron final feliz. Dale like si crees que estas historias merecen justicia. Comparte este video con alguien que ame el cine de oro, el drama de antaño y las leyendas que nunca mueren. Porque en Archivos Tra, los secretos del pasado siguen vivos. Nos vemos en el próximo archivo. Y créeme, lo que viene es aún más oscuro.